Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo episodio de la fase 13 de NoRunner. El día de hoy vamos a hacer dos encargos, que son los últimos que quedan, por lo menos hasta el momento en este mapa. El primero se llama Todos los caminos llevan a la torre y el segundo es Desvío. Estos dos encargos no son netamente recorrer diferentes puntos, y completándolo ya estaríamos listos con el encargo. Vamos a leer el primero, que es el Todos los caminos llevan a la torre, es el primero que vamos a realizar. Y dice, desde nuestra torre central hay unas vistas impresionantes de la zona. Te recomiendo visitarla. De paso, ¿qué vas? ¿Por qué no analizas las condiciones de la carretera para comprobar si es segura para turistas? No te estoy pidiendo que lo hagas gratis, por supuesto. Hay que revisar 8 puntos. No sé si en algún momento me habré saltado alguno, porque ustedes saben que al principio cuando empecé a descubrir, equivocadamente pasé por algunos puntos que estaban demarcados en azul y claramente eran parte de estos encargos, de estos dos que quedaban, que son recorrer dos rutas. Así que bueno, esperemos que no me haya saltado alguno. Eh, Nos recomiendan obviamente utilizar un explorador. Así que vamos a leer el otro ahora, que se llama Desvío, es por este otro lado. Y dice, no solemos usar el desvío tan a menudo, pero la carretera de asfalto de la planta está muy deteriorada. Las rocas tampoco son muy estables por culpa de las operaciones mineras. Podrías comprobar su estado y aquí hay que recorrer 6 puntos. Y también nos recomiendan un explorador. Así que vamos a partir, como les decía, por todos los caminos que llegan a la torre, todos los caminos, perdón. Y vamos a utilizar hoy día el TUS 108 Warthog, que es un vehículo que en la última fase ha recibido algunos retoques que de verdad que lo han mejorado bastante. Partiendo por, cierto, que ahora se le pueden colocar ruedas dobles en la parte trasera. Y también ahora tiene cabestrante autónomo. O sea, estaríamos hablando de un vehículo que antes no era explorador y ahora sí lo podemos utilizar así porque tenemos un cabestrante autónomo y el tamaño tampoco es muy grande. Así que de verdad que este vehículo siempre yo por lo menos lo he considerado como un explorador. Eh, Obviamente nunca lo he utilizado tanto, pero ahora le vamos a dar la oportunidad. Es un vehículo ruso, doble cabina, que de verdad que es bien práctico, sobre todo ahora que, como les decía, pues tiene rueda doble atrás, le hace ser mucho más estable. Antes no era tan estable que digamos en los caminos, así que por eso también yo no lo ocupaba mucho. En la pasada fase de la 12 también le di la oportunidad en algunos episodios a este camión y la verdad es que se comportó bastante bien. Fue ya remolque, así que eh, bien, bien por el TUS 108 Warhol. Vamos a ir por aquí entonces, que este es el camino que tenemos que recorrer. Casi netamente dar la vuelta a la montaña esta, así que espero no tener tanto problema. Y lo otro que tiene este camioncito que se me olvidaba mencionar es que tiene un sonido muy muy bonito de motor y de el despiche de aire. Suena muy muy bien. Aquí tenemos el primer punto, que siempre yo me lo saltaba por el lado. Ahora por lo menos más adelante, si tenemos que pasar por aquí de nuevo, vamos a poder pasar por el camino original. Ahí tenemos la primera fase.
Aquí está el segundo punto. Vamos al tercero. Pasar con cuidado aquí. Uy. No, ¿qué le pasa a este tus? ¿Por qué se fue para el lado? Bueno, ahí sí. Ven, y como, no, como es un vehículo que no pesa mucho, entonces los arbolitos estos que se rompen con los camiones grandes cuando uno lo engancha al cabestrante, en este caso no se rompió ninguno, ¿ven? Así que es un vehículo bastante bueno, servicial. Pero ahí pasé mal yo, por eso se fue hacia un lado y se volcó al tiro. Aquí está el punto que indica, ¿cierto?, que todos los caminos llegan a la torre. Se refiere a esta torre el título. Ahora, obviamente, este otro es el otro camino. Deberían faltarnos 4 puntos. Voy a dar una foto aquí. Aprovechando que iba como cayéndose. Ahí está. Y como les decía, y como vieron ahí al principio, ¿cierto? Ya llevamos... Quedan 2 encargos. Por lo menos visibles al momento. No sé si irán a aparecer después otro o no. Tengo la duda ahí con los ayudas humanitarias. Ay, verdad, pues me queda ese encargo también, así que son 3 los que quedan. Porque este no lo he activado, que es la ayuda humanitaria. Así que aprovechando tal vez ahora que después vamos a hacer el otro encargo de desvío, pasemos ahí a aprovechar y activamos ese encargo que me falta. Entonces, como les digo, no sé si en la ayuda humanitaria irá a seguir expandiéndose. Ya saben que desde el contrato inicial, o sea, en el cargo inicial han aparecido 2 más. Así que no sé si irá a aparecer otro ayuda humanitaria. Este creo que es el último punto, creo. O si no, quedaría uno más. Este era el último. Dice... Sí, tiene pinta de que será complicado conducir por esa carretera, pero su estado no es tan malo. No hay corrimiento ni nada por el estilo. Y solo hay baches al, al otro lado de la torre. Aquí tienes una recompensa por tu buen ojo. 80 estrellas, 90, perdón, y 1450 dólares. Así que tenemos listo ese encargo. Ahora vamos a ir al otro, que es el desvío.
Y tenemos la ayuda humanitaria aquí, así que podríamos pasar a activarlo. Voy a marcarlo de todas formas ahí. Y ahora nos vamos. A ver, vamos por arriba mejor. Ay, no era nada mejor. Vamos con cuidado aquí. Uy. No, 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 no. No puede ser. La verdad es que no quiero rescatarlo, así que voy a tratar de voltearlo aquí. A ver, aquí. Ahí sí. Pero ven, antes no se podía hacer esto porque no tenía castrante autónomo, ahora sí lo tiene. Entonces, la verdad es que ayuda un montón. Aquí salimos justo donde está el taller. Oye, como les decía el otro día en la revisión del mod de Z2, el puente, lo dejé instalado y lo coloqué 2 al momento en algunas partes. Yo creo que voy a instalar unos cuantos más. Pero la verdad es que más que nada lo hago por tratar de hacer un poquito más fluido el camino. No sé qué opinan ustedes, si les parece bien que instale puente o no. Pero créanme que en algún momento ya, uy, en algún momento aburre tanto corte camino que colocan en el juego, en las fases. Una gran cantidad de puentes que no se reparan, de corrimientos que no se pueden sacar. Entonces, ya estoy casi en la mitad de la fase, así que un puentecito más no hace nada. Aquí ven, coloqué uno y pasamos por aquí. Ok, no era tan complicado pasar por el lado, pero
para hacerlo un poquito más fácil, nada más que por eso. Vamos a pasar a repostar. Encuentro que le hace falta un poquito de peso a este camioncito atrás. Lo encuentro muy liviano, así que a ver, voy a ver si le echo unos barriles de petróleo aquí. Para llevar un poquito de peso que sea. Ahora por lo menos se siente un poquito más duro, más pesadito. Para apoyarlo. Y nuestro amigo todavía está ahí. Vamos a pasar a activar el encargo de la ayuda humanitaria. Que está por estos lados. Está aquí arriba. Vamos a ir por este lado, vamos a dar la vuelta por allá. Bueno, aquí está el encargo. Lo activamos y después venimos a entregar esos suministros. Y vamos a lo que vinimos. Ya, vamos entonces a comenzar desvío. Aquí eran 6 puntos si no me equivoco.
Aquí vamos a colocar un puente también. Para no pasar por acá. Ya nos vamos por aquí. Aquí es donde está el encargo. Este camino ya lo hemos circulado, así que no es mucha la novedad. Aquí está el primer punto. Nos vamos a ir por el lado acá porque ese lado ya está, que es complicado. Ya vamos a irnos por aquí. Para atrás. Aquí está el segundo. La verdad es que este camino es muy muy malo. Hay momentos en que el Warhol no dobla nada. Por eso como que me paso. No es que yo quiera, sino que no dobla. Aquí voy doblando, pero no hace nada, ¿eh? A ver si le quitamos la carga. Tal vez estaba muy liviano adelante ahora. Ahí era inevitable no pegarle.
está la fábrica. Creo que este es el último punto. Nos falta uno. Justo en la entrada de la fábrica. Y llegamos. Estamos listos. Dice exacto. La ruta es más peligrosa de lo que solía ser. Se han producido al menos un par de corrimientos más y la zona pantanosa se está extendiendo. El camino principal sigue intacto, así que podremos encargarnos del resto. Gracias por inspeccionarla. Aquí tienes tu pago. 60 estrellas y $1000. Bastante pobre el pago, pero bueno, es lo que hay. Esta fábrica sigue sin funcionar. No sé yo si se activará en algún momento. Voy a seguir investigando. Creo que sí, yo creo, porque no creo que toda esta estructura no sirva para nada, o ni siquiera que tenga un almacén o algo. Por lo menos aquí parece almacén. Está bastante sucio, sí, pero bueno. A ver si hay otro lado por aquí que pueda ser un almacén. Porque como ven es súper grande. Ahí podría ser almacén. Y por otro lado, no. Así que bueno, hicimos dos encargos. Activamos el último que nos queda. Y veamos, veamos. ¿Cuánto vamos? Un 56% de progreso. Así que eso amigos, me despido, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.